Ahora sí se está grabando, gracias por el aporte. Más encima estaba haciendo una clase en la mañana y me pasó el carro de Abastible haciendo la media propaganda. Ya tuve que hacer una pausa. La media pausa. Ya. Entonces me dicen cuando terminan de anotar el objetivo. ¿Ya terminaron? ¿No es tan largo el objetivo? ¿O sí? No sé. Ya, perfecto. Ya, entonces el título va a ser Fiebre. Fiebre. Déjenme. Ay, si me estaba cambiando de lugar. Ya. Eh, ahí sí, ya. Y título Fiebre. Entonces, vamos a ir entendiendo a la inmunidad innata como una cebolla. ¿A qué me refiero con esto? No es que sea fea o tenga un olor llamativo, me refiero a que tiene capas la inmunidad, ¿ya? De lo que está más afuera a lo que está más adentro, ¿ya? ¿Me escuchan bien, verdad? Ah, ya, pensé que no me habían dejado de escuchar, ya. Dígame, sí, título fiebre, subtítulo, la fiebre combate infecciones a gran escala, ¿ya? Ya, yo coloqué todo eso, pero no van a anotar todo eso, van a anotar lo que yo les diga simplemente, ¿ya? Como un resumen de cada punto. Eso era porque la fiebre se relaciona con hartas cosas en realidad, ya. Entonces, la primera armadura o la primera línea de defensa siempre viene a ser la piel, que ya vimos que tenía poca agua, que era como un desierto para los microorganismos y que además era bien resistente, ¿ya? Y de hecho, si integramos la materia con el lectivo, vemos que además la piel, gracias a los demosomas, es como una capa bien resistente, ¿ya? Que cuesta injuriar, cuesta lesionar para entrar. Es como bien resistente en realidad. Y que además sobre la piel tiene la queratina, que son un conjunto de proteínas, piel muerta, ¿verdad? Vimos que el moco, las lágrimas, la saliva tenían lisosimas, defensinas, el moco, sustancias que mataban o actuaban como antibióticos, ¿ya? Que iban destruyendo los microorganismos. Además vimos los jugos gástricos, que tenía un pH tan ácido que destruía también a los microorganismos. Empezamos a ver varias características. Luego vimos a la inmunidad, la segunda capa, que era la inflamación, que era ya cuando penetraban las barreras, cuando me enterraba algo, qué sé yo, alguien me arañaba, o todo lo que pueda, hechos que puedan ocurrir. Y ahí vimos quiénes actuaban, ya en un primer momento. Los fagos son como la célula más importante de la inmunidad innata. El neutrófilo, macrófago y célula estrellada, pero más específicamente, bueno, por ahora vamos a decir célula estrellada, ¿ya? Que también se conocen como células dendríticas en algunos casos, ¿ya? Em, pero luego vamos a ver el nombre correcto. Y ahora estamos viendo como la última línea de defensa, ya que si ya falla todo los otros mecanismos que vimos, aún la inmunidad innata nos pega un último salvavidas que vendría siendo la fiebre, que de hecho es bastante eficaz y eficiente, ¿ya? Lamentablemente es súper incómodo para nosotros la fiebre. Y en algunos casos, letal, nos puede matar la fiebre. Es como no negociamos con terroristas, eh, se mueren las bacterias y no morimos nosotros, ¿verdad? Ya, entonces lo primero que vamos a decir, justamente el primer punto, lo que yo ya estaba diciendo como introducción, que básicamente ya cuando la bacteria, hongo, otro parásito, un virus, atraviesan nuestras barreras, pueden provocar como respuesta la fiebre, ¿verdad? Eh, Se entiende como fiebre toda aquella temperatura interna, obviamente, que ya esté sobrepasando los 37 grados Celsius, ¿verdad? Nosotros tenemos 37.5 por ahí, 37. 37 a 37.5 no habría una fiebre, sería todo ok, ningún problema, ¿verdad? Eh, ya. Y aunque las fiebres muy altas pueden ser peligrosas, incluso las moderadas tienen cierto grado de peligrosidad, especialmente en niños, y son desagradables, forman una parte importante de nuestra defensa. Ustedes cuando vieron sistema endocrino, ustedes vieron que el hipotálamo
era el centro de control de la temperatura, ¿ya? Vimos de hecho vimos hay una guía, que creo que también la vieron, que cuando había mucho frío, por ejemplo, el hipotálamo provocaba que se utilizara más el tejido, el metabolismo de la grasa, los lípidos, y que además ustedes temblaban para generar más calor, ¿ya? Todo eso cuando hacía mucho frío y que además la piel se colocaba como piel de gallina para evitar perder calor y empezaban a temblar. Todo eso para contrarrestar el frío del ambiente. Pero también tiene que ver con la temperatura interna, no solamente del medio ambiente, ¿ya? Y que en realidad el hipotálamo era como el termostato, que iba regulando su temperatura interna, ¿ya? Y en nosotros, los seres humanos, está entre 36 y 37, siendo lo más habitual 37 a 37,5. ¿Cuándo? Como un dato interesante, cuando el ser humano está ante una hipotermia, básicamente la hipotermia se da cuando la temperatura del cuerpo, hipotermia, está bajo los 35 grados Celsius. Bajo los 37 grados Celsius, uno ya puede decir, temperatura interna obviamente, que la persona está sufriendo una hipotermia. Obviamente es peligroso, ¿verdad? Porque dejan de funcionar sistemas, órganos, etc. Básicamente, no sé si lo recuerdan, es porque cuando aumenta o baja la temperatura de golpe al interior de un organismo es porque se ven afectadas las proteínas del organismo, ¿verdad? Ya. Y tenemos el otro concepto que es el de hipotermia, es cuando hay un frío extremo al interior de un cuerpo, pero también está otro concepto que es el de hiperpirexia, que es más peligroso. Hiper, nada que ver, la goma acá, vamos a colocar hiperpirexia. No sé si alguna vez han escuchado la hiperpirexia, que es parece una H la última, es una hiperpirexia, que es ahora cuando la temperatura interna está sobre, más o menos, los 40 grados. Es decir, ya de 41 grados hacia arriba. O ahora igual podría ser 40,5, 40,6 también. No es como tan exacto el término de hiperpirexia, pero ya sobre 40 grados uno ya puede decir hay una hiperpirexia. Y ahí es muy peligroso, porque como ustedes vieron, el calor desactiva las proteínas, las desnaturaliza. No así el frío, pues el frío las inactiva más que desnaturalizar. Se pueden volver a activar. Pero por calor no, una vez que hay desnaturalización ya no se vuelven a activar habitualmente. ¿Ya? Entonces, hiperpirexia sobre 40 grados. Yo nunca en mi vida he estado con una hiperpirexia, aún en mis peores infecciones. Pero me imagino que debe ser horrible tener una hiperpirexia. Un calor como que si tuvieran carbón dentro de ustedes. Ya. Entonces ya sabemos que el hipotálamo está a cargo de regular la temperatura y por lo tanto va a estar a cargo de mediar o activar el proceso de la fiebre. Pero ¿por qué ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre la fiebre? ¿Por qué el K-pop es tan famoso? ¿Por qué? ¿Por qué se apunan? ¿Por qué ocurren todas esas cosas? Y como todo, su raíz está en la biología, a excepción de los terroristas de los K-pop-nianos. Cuando hay una infección, ustedes ya vimos justamente antes en la inflamación que vienen los neutrófilos, los macrófagos y después vamos a ver las células dendríticas que vienen y se empiezan a comer o a fagocitar a las bacterias o podrían ser a ciertos hongos o al agente invasor, ¿ya? Se lo comen. Pero cuando se lo comen, ciertos macrófagos, no todos, ciertos macrófagos, liberan una sustancia, una proteína, que se llama pirógeno endógeno. El concepto de cuando dice pirómano, piro se asocia a calor, piro, calor, ¿verdad? Y el geno, en este caso geno, como cuando dicen la génesis en la Biblia, no sé si alguna vez han leído, no, no lo voy a molestar y a decir algo, pero ya, no lo voy a molestar. Han leído la Biblia, génesis es como inicio, por lo tanto, geno va a ser como inicio. Por lo tanto, una proteína pirógena va a ser una proteína que inicia el calor, ¿ya? O inicia
el proceso febril. Este macrófago cuando se come algo va a decir, ah, ojo, esta bacteria es peligrosa, esta bacteria pareciera ser, por su química, ahora que la estoy analizando después de que me la comí, que puede llevar a cabo una infección más grande. Entonces, ¿qué hacen? Activan al tiro la fiebre. Y vamos a ver por qué. Porque la fiebre se supone que les ayuda a combatir las infecciones, ¿verdad? Bueno, y un pirógeno endógeno o el proceso febril se podría traducir ya así como yéndose en la profunda, como productor de fuego generado internamente. Bueno, esa es una definición ya como mucho más larga, pero más específica. Y el pirógeno endógeno, ¿verdad? Viaja al torrente sanguíneo una vez que el macrófago lo libera. En el fondo, lo que yo estoy diciendo es que viene el macrófago y se come, se supone que ahí yo estoy diciendo como que se come a una bacteria. Una vez que se la come va a quedar así, ¿verdad? Con la bacteria comida adentro. Y una vez que la analiza dice, ah, no, esto es peligroso, entonces yo libero a mi sustancia que se va a denominar pirógeno endógeno. Y ese pirógeno llega a los vasos sanguíneos y se vierte, como que se deposita en la sangre, ¿ya? Hasta que llega al hipotálamo, que lo vamos a hacer así como, no sé cómo dibujar al hipotálamo porque no soy muy bueno dibujando, pero es como una zona, ya, pero lo vamos a dibujar acá, ya, como un rectángulo. Y es el hipotálamo, ¿verdad? Ahí llega el pirógeno endógeno y llega el hipotálamo, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo ahora. Hasta esa parte de la historia al menos. Y ya. Ahora, ¿qué va a provocar? Que el hipotálamo, responde. Y responde de varias formas, en realidad. Por un lado, lo que hacen es que el hipotálamo dice ya, activar o utilizar en mayor cantidad, activar grasas o metabolismo de las grasas. Por otro lado, disminuye, disminuye el hierro en sangre. Y además, eleva la temperatura. Eleva temperatura, ¿ya? Esas tres acciones tiene el pirógeno endógeno sobre el hipotálamo y sobre el cuerpo en general, ¿ya? Va a elevar la temperatura, disminuye la cantidad de hierro y aumenta el metabolismo de las grasas, ¿ya? Ahora, recuerden que en algún momento, cuando nosotros estudiamos carbohidratos, las biomoléculas orgánicas, decíamos que esta era la principal fuente de energía, ¿verdad? Y de energía inmediata. Pero siempre salía la duda, pero ¿por qué no utilizaba las grasas? Si las grasas, un ácido graso tiene el doble de energía que un monosacárido. Siempre los lípidos tienen como el doble de energía que los carbohidratos. Pero siempre utilizamos los carbohidratos. Why? ¿Por qué? En primer lugar, porque es más fácil de utilizar los carbohidratos. Se demora menos y es más rápido de utilizar. Es como que si yo lo mandara a comprar un paquete de papas fritas que cuesta, no sé, como 600 pesos y traen re pocas papas las porquerías, cuesta como 600 pesos. Y a un alumno lo mando a comprar con un billete de 1000 y a otro con billete de 20.000. ¿Cuál va a llegar antes? El que va con billetes de 1000, ¿ya? Después llega a la casa con el paquete de papas fritas. Pero ¿por qué es más complejo el utilizar la grasa? Una, se demora más. Dos, genera más calor, ¿ya? Y genera otros compuestos químicos que resultan tóxicos para nosotros en grandes cantidades, ya los cuerpos cetónicos. Eh, ya, en este caso entonces, lo primero que va a hacer el cuerpo responde utilizando el metabolismo de la grasa, lo que va a generar más calor. Ya, cuando yo utilizo la grasa, es como que estoy haciendo un asado y le tiro más carbón al fuego, lo que va a liberar a su vez más calor, ¿verdad? Además, ahí dice constricción de los vasos sanguíneos. Eso quiere decir que hay una contracción, que se contraen los vasos sanguíneos. Y cuando se contraen los vasos sanguíneos, hay menos pérdida de calor al ambiente. Es decir, su cuerpo guarda ese calor. Y además van a temblar y se van a meter bajo las cobijas. Y temblar genera más calor. Y meterse bajo las cobijas es algo conductual. Increíble como ustedes pensarían, meterme bajo la cobija es una idea que a mí me nació y que yo lo decidí. Pero en realidad es simplemente una programación como de software que está en su biología, en sus genes, ¿verdad?
no es más que un producto a un estímulo. Nada más. En realidad no es una decisión suya. Están siguiendo una instrucción preprogramada que está en su biología, más interna, más íntima, más profunda, ¿verdad? Además, como ya dije antes, los pirógenos endógenos reducen el hierro que está en la sangre. Y como se está utilizando las grasas y además se provocó la contracción de los vasos sanguíneos, todo eso va a provocar que aumente la temperatura. Pero finalmente, ¿para qué sirve la temperatura? Yo podría perfectamente seguir con mis 37 grados viviendo feliz de la vida con las bacterias. Pero en realidad, no, no es así. Porque la temperatura elevada o la fiebre va a provocar, por un lado, y eso es súper importante, que los glóbulos blancos, especialmente los fagocíticos, actúen de una manera más rápida y más eficiente. Es como que los glóbulos blancos ahora yo lo coloco en un sauna, ¿ya? O mejor aún, como que coloco los glóbulos blancos sobre arena caliente. ¿Qué hacen ustedes cuando los coloco en arena caliente? Van a ir corriendo hacia la orilla de la playa o van a ir saltando. Se van a acelerar, van a actuar más rápido. Lo mismo ocurre con los glóbulos blancos, especialmente neutrófilos y macrófagos. Y además, las bacterias se van a reproducir más lento. Dicho en otras palabras, es como que yo le colocara una cámara rápida a los glóbulos blancos, actúan en cámara rápida, y a las bacterias les coloco ahora la cámara lenta, ¿ya? Cuando elevo la temperatura entonces, cámara rápida para los glóbulos blancos y cámara lenta para las bacterias, les cuesta más reproducirse. Y además tenemos que el hierro que se redujo en sangre también les va a dificultar la multiplicación a las bacterias. Es decir, yo puedo hacer una inferencia acá. Y es que las bacterias también necesitan hierro para reproducirse. Y que si yo les disminuyo el hierro en la sangre, las bacterias también se van a reproducir más lento. Entonces, el exceso de calor más el poco hierro provocan que las bacterias se reproduzcan más lentamente. Y además que los glóbulos blancos actúan más rápido, por lo tanto van matando a las bacterias de una mejor manera. Y por último, la fiebre va a estimular a que las células que están infectadas por virus, ¿verdad? Produzcan una sustancia que yo sé que la han escuchado nombrar un montón, especialmente ahora por el coronavirus, ¿verdad? Que está tan de moda. Y es que eh, por ejemplo, si hay un glóbulo blanco que está o una célula de la piel que está infectada con un virus, esta, gracias a la fiebre, va a producir una sustancia que se denomina interferón, ¿ya? Que como siempre es una proteína. Casi todo lo que tiene que ver con un sistema inmune son proteínas. Ya va a liberar interferón. Y este interferón tiene en realidad muchísimas funciones. Pero por ahora, como estamos viendo solamente inmunidad innata, no estamos aún viendo inmunidad específica, lo que va a hacer es que hace que las células se vuelvan más resistentes al ataque de los virus. Si, por ejemplo, yo tengo coronavirus y ustedes vieron que uno de los principales síntomas o signos, o al menos uno, no necesariamente el más importante, es la fiebre, justamente. De hecho, cuando van al mall, les colocan con esa pistolita que además la utilizan súper mal. De hecho, no sé por qué la utilizan. Que... Ya, bueno, no me voy a referir tanto a eso, pero la utilizan mal. Es para ver si tienen fiebre. Pero si tienen fiebre, una podría significar que tienen un proceso infeccioso viral. Pero al mismo tiempo, cuando tienen fiebre, ocurre todo lo que vimos hasta ahora. Y además, produce interferón. Y el interferón es como que le va dando instrucciones a las otras células sanas de que hay un virus dando vuelta y que ese virus la va a tratar de infectar. Entonces los glóbulos blancos, las células en general, van a adoptar una serie de medidas para volverse más resistentes al virus. ¿Ya? Y eso gracias al interferón. Algunas resultan y algunas no. A veces el virus igual se salta esa defensa sin ningún problema, como el interferón, como el coronavirus, y otras veces no, como el de la gripe, por ejemplo, que resulta ese interferón, ¿ya? Pero después vamos a ver cómo, ¿ya? ¿Qué hace ese interferón? Pero por ahora, no, ¿ya? Esto que estamos viendo es casi una clase de medicina, y sin exagerar, como que le estamos poniendo color.
pero más que todo por lo que está ocurriendo ahora, el contexto. No, si alguno de ustedes se compra una de esas pistolitas o se la regalan o está en una tienda, lo ideal es que esa pistola apunten al ojo, ¿ya? Ahí es donde se toma la temperatura de una manera súper eficiente. No que se la apunten al pelo y que ojalá estén cerca. Esa pistola lo ideal es que cuando apunte, no apunte más allá de 50 centímetros o 30 centímetros de distancia. Si se la apuntan de una cuadra a otra de distancia, la pistola lo que va a hacer es que va a captar la temperatura del medio ambiente, no de ustedes, ¿ya? Entonces tiene que ser cercana, lo más cercana posible, y ojalá apuntando al ojo. Total, ya saben que la pistola no dispara nada, pues de la pistola no sale nada. Lo único que hace, la pistola en realidad es un sensor, ¿ya? Que capta su temperatura propia, la de ustedes. Ya, y para terminar, esto no lo van a escribir, para nada. Por eso lo coloqué así tan feo, tan horrible. Solamente es para ver la eficacia de la fiebre y por qué a veces ustedes no deben tomar antibióticos, no deben tomar aspirina y deben seguir el proceso de la fiebre normal como ocurre siempre. Si es un ex... ¿Alguien iba a decir algo? No lo escriban esto por si acaso. Ya. Alguien, científico obviamente, gringos para variar, porque al parecer estamos condenados a vivir a la sombra de los gringos cuando podríamos fácilmente hacer lo mismo y mejor quizá. Eh, Se hizo un experimento, ¿ya? Yo simplemente lo voy a leer. Dice, la fiebre es un mecanismo de defensa eficaz. Recordar que eficaz no es lo mismo que eficiente. Eficaz es simplemente que funciona, nada más que eso. ¿Cómo lo demostraron experimentos? En los cuales se infectó a voluntarios, humanos, me refiero no a ratones humanos, se infectó a voluntarios con el virus de la gripe, ¿ya? Es decir, se la infectó a dos grupos. Y luego se les trató a un grupo con ácido acetil salicílico. En palabras simples, se les dio aspirina a ese grupo, ¿ya? Y como ustedes ya saben, igual que cuando toman Tafsir o aspirina, reduce la fiebre, la aspirina, ¿ya? Reduce la fiebre. Y a otro grupo se le dio un placebo, que un placebo es una sustancia inactiva que pareciera que fuera un medicamento real, pero no lo es. Por ejemplo, perfectamente a un grupo se le pudo haber dado una pastilla con aspirina y a otro grupo se le dio un grupo que podría ser perfectamente un alca o un dulce o una pastilla que en realidad era una sustancia líquida que era agua, por ejemplo. Y se le dijo tomen esta aspirina líquida y solamente era agua, ¿ya? ¿Y cuáles fueron los resultados? Que las personas a las que se les dio aspirina y que por lo tanto no tuvieron fiebre o tuvieron una fiebre más baja, tuvieron más cantidad de virus en la nariz y estornudaron y tosieron con mayor frecuencia que aquellos tratados con placebo. Es decir, que aquellos a los que no se les dio aspirina tuvieron menos virus, tuvieron menos estornudos y tuvieron menos tos. Y estos resultados respaldaron empíricamente la hipótesis de que la fiebre ayuda a controlar las infecciones virales. Como las fiebres muy altas pueden ser peligrosas, ya estamos hablando de sobre 40 grados, la decisión de que tomes aspirina o ibuprofeno, la vieja confiable, ¿verdad? O acetilminofén, que también es un antipirético y antiinflamatorio, cuando tenga fiebres va a depender siempre de su consulta que tengan con el médico. Yo no les estoy diciendo que no tomen medicamentos como la aspirina, qué sé yo, o el ibuprofeno. Lo que les estoy diciendo es que si tienen una fiebre leve a moderada, no tomen medicamentos, porque lo único que van a hacer es que aumente la cantidad de bacterias o de virus, ¿verdad? En este caso, en el ejemplo de virus, y que además tengan más tos y estornuden más. ¿Se dan cuenta que esto es vital y que no ha salido en los medios de comunicación? Porque acá yo puedo hacer una inferencia, y es la siguiente, que si yo estoy infectado por coronavirus y me da positivo, yo no debería tomar ibuprofeno si la fiebre no es grande, o no debería tomar Tapsin, o no debería, y los médicos no deberían recetar ningún medicamento para bajar la fiebre si esta no es importante. Porque ¿qué va a provocar? Y se da con el coronavirus, se da que va a aumentar la cantidad de virus que hay en la nariz o en su cuerpo, y que además
van a estornudar con mayor frecuencia, por lo tanto van a contagiar a otras personas con mayor facilidad, ¿ya? Pero eso no salió y debía ser algo elemental, po. Ya, pero bueno, no voy a ser un hater. Lo vamos a dejar hasta acá con esa parte. Déjenme ver la hora, son las 11:47 y recién terminamos de ver la inmunidad. Yo en el objetivo de la clase coloqué que íbamos a caracterizar como las grandes estructuras que participaban en la inmunidad específica o adaptativa o adquirida. Entonces ahora van a colocar otro subtítulo que es cuáles son los componentes claves del sistema inmunitario de adaptación. ¿Ya? Eh, ese objetivo que dice clase 6, de hecho, ahora lo voy a... No lo coloqué, vamos a seguir trabajando con el objetivo anterior. Y en la próxima clase vamos a seguir retomando este objetivo. Por ahora no lo coloqué. Solamente el subtítulo, ¿verdad? Entonces esto quedaría así. Va, me equivoqué, era así. Así, ¿ya? Ya, vamos a hablar como, pero súper general, no lo voy a estresar tanto, con respecto a la inmunidad específica. Y estoy aprovechando porque al final uno no sabe si puede haber otro estallido social ahí o otro rebrote, el ánimo decaiga, así que por último aprovechemos el tiempo. Y como sé que no hay nada más que hacer en realidad, yo que quería ir al Yaco a comprarme hamburguesas, quería vivir la vida loca, y acá estoy, encerrado, hablando en coreano y haciendo clase. Me rebajé al nivel del Anto. Bueno, vamos a ver generalidad entonces. Eh, me enviaron un WhatsApp por interno. ¿Y quién es esta persona? Eh, ya sé quién es. Ya, continuamos entonces. Ya, inmunidad específica. Esta guía, por ejemplo, por si acaso ya está subida a la plataforma Classroom. Esta era la guía que decía nuestra queridísima Brenda Olivares, nuestra cita cariñosita, ¿verdad? Que esta guía ya está subida, entonces ahí hay un esquema también, dibujo. Como siempre les coloco imágenes para facilitar su aprendizaje y comprensión de la asignatura. Y ahí la pueden revisar también, ¿ya? Entonces, no es no quedan tan en el aire. Ya, nosotros ya vimos entonces que las barreras externas, los fagocitos, es decir, células dendríticas, la neutrófilo macrófago, pero las dendríticas están como en stand-by, después las vamos a retomar. Y las células naturales, esa me faltó antes, las células naturales, la NK, cuando vimos que destruían a las células que estaban infectadas por virus y a las células que estaban con alguna mutación que estaban células con tumor, ¿verdad? O sea, células con mutaciones que a futuro daban tumor, que se reproducían sin control, las natural killers que vimos, ¿verdad? Esas sí las vimos. Y la respuesta inflamatoria y la fiebre, ya todo eso que acabamos de ver en este puntito ahora que está resumido, corresponden a las defensas no específicas. Esas defensas con las cuales ustedes nacen. Y mueren también. Nunca dejan de funcionar en realidad. Bueno, cuando uno está más viejo ya no funcionan tan bien, pero siempre están ahí. Al pie del cañón. Ya. Eh, y básicamente su función de la inmunidad innata siempre va a ser bloquear o aniquilar cualquier microbio que invada el cuerpo. Siempre van a estar ahí. Y impiden que un microorganismo se multiplique en nuestro interior. Esa es su función, esa es su misión jurada, ¿verdad? Ahora, ocurre, aunque no es tan común como pareciera en realidad, de hecho nuestra inmunidad innata, por ejemplo en mi caso, mi inmunidad innata o inespecífica eh, se ha mantenido vigente, o sea, en óptimas condiciones como desde hace, no sé, como hace 7, 8, 10 años, que en realidad no me enfermo de nada, no tengo ni siquiera resfrío, gracias a mi inmunidad innata. Pero ocurre el caso, como está ocurriendo ahora, tan lamentablemente, que algunos microbios o microorganismos, aunque en estricto rigor el virus no cae dentro del microbio porque los virus no están vivos, ¿verdad? Han desarrollado adaptaciones que ayudan a penetrar estas defensas.
Esto es igual cuando ustedes prenden el canal de Discovery Channel y ven que está la gacela, el león o el guepardo, que sé yo, el guepardo que caza a la cebra, ¿verdad? O a la gacela y vemos que hay como una carrera armamentista. El león le van saliendo dientes o el guepardo corre más rápido, van desarrollando distintas adaptaciones, pero la gacela a su vez también desarrolla patas más fuertes para correr mejor, brincos, para escapar cuando un felino salte sobre él, él brinca y puede escapar. O tienen adaptaciones que les permite doblar con mayor facilidad, como cuando ustedes van persiguiendo a alguien y justo lo van a agarrar y esta persona dobla y se le escapa. Son adaptaciones. Los microorganismos también tienen adaptaciones, como el Streptococcus pyogenes, que en algún momento también lo vamos a estudiar. Ahora los nombro solamente. Como por ejemplo, que tienen cápsula. Ya cuando nosotros estudiamos la estructura de la bacteria vimos que algunas tenían cápsula que la volvía más resistente a ser fagocitadas, como que los neutrófilos y los macrófagos ya no la pueden fagocitar tan fácilmente o simplemente no las puede fagocitar, ¿ya? Y esos microorganismos que desarrollan estas ventajas escapan a la inmunidad, ¿verdad? Innata, y el cuerpo tiene que responder de otra manera. ¿Y cómo responde el cuerpo a estos microorganismos? Sencillo. Simplemente va organizando una respuesta inmune coordinada y sumamente específica, dirigida en contra del organismo particular que colonizó con éxito el cuerpo. En otras palabras, el cuerpo articula la inmunidad innata con otra inmunidad ahora, que es la inmunidad específica, ¿ya? Y como su nombre lo dice, esta inmunidad es altamente específica y solamente para ese microorganismo y no para otro, ¿ya? Por eso, de hecho, que nos sirve una vacuna contra el resfrío, ¿verdad? Porque el virus del resfrío va mutando y va cambiando constantemente. Y como la respuesta inmune específica es solamente contra un tipo de virus, por ejemplo, que provoca el resfrío, que son los adenovirus y los rinovirus, sirve para ese virus. Pero si ese virus cambia o cambia alguna proteína de su cápside, por ejemplo, ya no me sirve todo lo que yo elaboré. Es altamente específica. Como otro subtítulo, vamos a decir que simplemente el sistema inmune específico o de adaptación consta, igual que la inmunidad innata, de células y proteínas que están distribuidas en todo el cuerpo. ¿Ya? Por su pollo. Ahí. Usted me dice, la espero. ¿Ya? Acá. Entonces, el sistema inmune de adaptación, tiene células y al mismo tiempo tiene moléculas, ¿ya? Es decir, estructuras que no son células, que siempre están en todo el cuerpo. Y es igual que carabinero. Le vamos a decir carabinero porque esta clase está siendo grabada y tiene nuestro respeto, ¿verdad? Habitualmente. En el 90% de los casos, vamos a decir. Ya. Entonces, como corresponde a un sistema que debe ir patrullando todo nuestro organismo, ¿verdad? En busca de microorganismos que hayan traspasado la inmunidad innata. Siempre están ahí, vigilantes. Son como el Batman de nuestro microorganismo. Son como los héroes que tenemos pero que no merecemos. Están ahí, vigilando, cuidándonos. Nos arropan cuando nos acostamos. Nos cantan canciones de cuna. Ahí están, nuestros vigilantes. ¿Ya? Y como lo decía el subtítulo, siempre está distribuido esta inmunidad en todo el cuerpo, ¿ya? Desde la célula que está en la frente hasta la célula que está en la punta del pie, ahí al lado de la uña encarnada. Siempre están ahí estas moléculas y estos glóbulos blancos vigilando la frontera con su capa y su espada a la cintura, vigilando, ¿verdad? Muy similar en todo caso a la respuesta inmune inespecífica o innata, ¿verdad? Porque también tenía células y también tenía moléculas o proteínas. Le voy a dar unos segunditos antes de cambiar. Nos quedan justamente 2 minutos. Espero terminar pero justo a las 12 porque soy muy buen planificador del tiempo. A excepción de mi tiempo personal, pero para las clases sí. Planifico muy bien. Pero para perder tiempo, soy el rey. Ya. Voy a continuar entonces. Y de hecho acá justamente vamos a terminar. ¿Ya?
Aquí vamos a terminar con los tres componentes principales de la inmunidad innata, perdón, inespecífica, o adaptativa, o específica, que son las células inmunes, los tejidos y órganos, y las proteínas secretadas. Vemos que la inmunidad innata no hablamos tanto de los tejidos y los órganos, pero acá sí vamos a hablar porque son completamente fundamentales, son las fábricas de hecho, ¿ya? Y son las 11:59. Entonces con esto terminamos justo a las 12. El sistema inmunitario específico consta de tres componentes. Las células inmunes, que vamos a ver los glóbulos blancos o los linfocitos T y B por fin. Los tejidos y órganos. Y vamos a hablar acá de los tejidos linfáticos, los ganglios linfáticos, la linfa, que probablemente era algo que no conocían. Y por último las proteínas secretadas. Y aquí, aparte de todas las proteínas que vamos a ver, vamos a retomar también un poco la proteína del complemento. Acá de hecho la van a conocer, ¿ya?